Hey, qué tranza pandemia, ¿cómo están? Espero y estén bien de lo mejor y que estén estudiando muchísimo. Recuerden que esto, más que ser genios, más que cualquier otra cosa, es disciplina, dedicación. La medicina no es difícil, solo es un poco sacrificada. ¿Sale? Entonces, eh, bueno, continuando con el tema de hoy, que es otro de los casos clínicos, que lo llamamos aproximación a la práctica. ¿Por qué? Porque primero les puse conocimientos muy generales acerca de la diabetes. ¿Sale? Entonces, pues empecemos a analizar pregunta por pregunta y veamos qué pasa, dónde se atoraron y cosas así. ¿Ok? Entonces, cosas básicas que a este nivel deberían de saber. ¿Somos médicos o payasos? Entonces, es importante. Ok, entonces, diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, pues creo que es más que obvio, ¿no? A ver, déjenme, pongo así. Lo voy a poner así para que nada. Miren, esta fue su estadística. Salieron bien, una mediana de 26, digo, todos aprobaron. Pero qué raro que cuando les pongo las respuestas, generalmente todos salen bien, ¿no? Entonces, muy raro. Pero bueno, ya, de lado. Entonces, diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo que no era claramente una diabetes manifiesta antes de la gestación. Bueno, creo que si estamos hablando de embarazo, diabetes gestacional es nuestra respuesta. Lo bueno que la mayoría lo puso, entonces... Debido a la destrucción de las células beta autoinmune que generalmente conduce a una deficiencia absoluta de insulina, incluida la diabetes autoinmune latente de la edad adulta, pues tenemos la diabetes tipo 1. ¿Ok? Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en eso, nada más como son 4 preguntas. Entonces quiero contestarlas. Debido a una pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina de las células beta, con frecuencia en el contexto de la resistencia a la insulina. De la resistencia a la insulina, esto es importantísimo, no tienen ni idea qué tan importante es. ¿Ok? Entonces, diabetes tipo 2. Recuerden que ahí no hay, en la diabetes tipo 2, pues no hay un daño inmune de las células beta. Aquí tiene que ver con esto, la resistencia a la insulina. Ok, aquí síndromes de diabetes monogénica, como diabetes neonatal y diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes, enfermedades del páncreas exócrino como fibrosis quística y pancreatitis, y enfermedades inducidas por fármacos o productos químicos, diabetes como el uso de glucocorticoides, el tratamiento del VIH-Sida o después de un trasplante de órganos. Pues eso creo que era fácil, ¿no? Tipos específicos de diabetes debido a otras causas. Incluso en algunos libros o en algunos artículos van a encontrar diabetes traumática, que se incluye en esto, en tipos específicos de diabetes debido a otras causas. Es decir, no sé, por poner un ejemplo, ustedes van en un carro y ¡pum! Tienen la mala suerte que se les entierra un metal, un fierro, algún objeto. ¿Por qué? Porque el carro chocó, obviamente, y se llevan su páncreas. Entonces, pues en realidad se quedarían sin células beta y se quedarían sin celulitas que creen esa insulina. Entonces, pues ¿ok? Es el término utilizado para personas cuyos niveles de glucosa no cumplen con los criterios para la diabetes, pero son demasiado altos para ser considerados normales, pues la respuesta correcta era prediabetes. Y ustedes se preguntarán, doctor, ¿de dónde saca todas esas cosas? Bueno, les quiero presentar, a la American Diabetes Association, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues bueno, es la Asociación Americana de Diabetes. O sea, sí, yo sé, ¿no? Pero estos tipos se dedican a hacer guías que nos van a marcar el cómo debemos de actuar, incluso diagnosticar y clasificar a nuestros pacientes. Entonces, todo el mundo médico
se basa en estas guías para poder dar una atención adecuada. También están las guías europeas, ¿sí? Y creo, si bien recuerdo, hay una guía por parte de la OPS. Pero bueno, como quiera, la mayoría de esas guías toman a esta guía, la guía dada por la ADA, como el gold estándar, es decir, lo que debemos de ocupar para hacer nuestra práctica, ¿sí? Y es bien fácil buscarla. Si ustedes le ponen ADA 22 guías, ¿qué va a pasar? Aquí aparece, ¿sale? Entonces ustedes le dan clic en cualquiera de estos y los va a llevar a esto. Aquí pues vamos a esta parte, que son los estándares, perdón. Y aquí les va a salir otra página. O sea, los va a enviar a otra pestaña en donde vienen temas, o el temario, y viene tema por tema según las necesidades, ¿no? Y digo, si ustedes no son personas que manejen muy bien o dominen muy bien el inglés, pues pueden traducir la página, ¿vale? El problema de la traducción es que a veces lo hace muy literal. Entonces, puede que no tenga tanto contexto. Siempre les voy a recomendar que traten de leer el artículo en inglés. Si no pueden hacerlo, pues pidan ayuda a alguien que sí sepa inglés. O de lo contrario, pues tengan mucho cuidado al leer así, cuando se traduce directamente. Ok, entonces les digo, en esta guía viene absolutamente todo acerca de la diabetes. Cómo desde el primer nivel, y me refiero a primer nivel desde la educación, de cómo mejorar la atención, cómo promover la salud en las poblaciones, la clasificación y el diagnóstico. Miren, hay que darle aquí en lo que revisamos lo otro. Prevención o retraso de la diabetes tipo 2 y comorbilidades asociadas. Esto está interesantísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diagnosticamos a un paciente con prediabetes, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, aquí viene un montón de información acerca de eso. La evaluación integral, la evaluación de las comorbilidades, que aunque no lo crean, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien recordamos cuál es la definición de la diabetes mellitus, pues bueno, es una enfermedad crónico-degenerativa. Y a crónico-degenerativa, ¿qué quiere decir? Que hasta el momento pues no hay ninguna cura. No, solo podemos controlarla y retrasar los daños. Y escucharon bien, retrasar. Es decir, que a pesar de que tú lleves un tratamiento totalmente controlado, no siempre vas a poder evitar que lleguen las complicaciones. Complicaciones vasculares, complicaciones oftalmológicas, complicaciones de mil tipos, ¿vale? No vamos a entrar en esos detalles, que vamos a tener más clases para hablar de eso. Ok, entonces, como les dije, aquí va a haber todo lo que ustedes quieran. Vamos a hablar de los objetivos o de las metas glucémicas, es decir, cómo tenemos que llevar controlado a nuestro paciente. La obesidad aquí juega un rol importante y tiene mucho que ver con la diabetes tipo 2. Si ven, hay mucho énfasis en el tratamiento y en el manejo de la diabetes tipo 2. ¿Ok? Eso es importantísimo porque recuerden que es la más común hasta el momento. Enfoques farmacológicos para el tratamiento glucémico. Esta también es importantísima. No tienen idea cuánto. ¿Por qué? Porque nos va a decir qué medicamentos podemos usar y nos va a tratar de clasificar a los pacientes, ¿vale? Nos va a hacer grupos y nos va a decir, pues en el paciente obeso el más recomendable es este. En el paciente que tiene riesgo cardiovascular, el medicamento más recomendado es este. ¿Okay? Y después de esto, de los enfoques farmacológicos, lo que viene son situaciones un poquito más particulares, que de particulares en la diabetes no tienen nada. ¿Por qué? Porque las enfermedades cardiovasculares van muy de la mano, ¿no? Enfermedad renal crónica, retinopatía, neuropatía, cuidado de los pies, en fin, adultos mayores, que la mayoría de pacientitos generalmente tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa y la diabetes es de las más comunes, ¿no? Aquí casos especiales, niños y adolescentes, manejo de la diabetes en el embarazo, eso es importante. Y bueno, ¿no? Ya que les di un mini tour por esto, pues hablemos de esto, ¿no? De la clasificación y el diagnóstico, que es lo que nos va a dar. ¿Por qué es importante? Porque ustedes van a encontrar en muchos libros y a veces nosotros encontramos
pues libros un poquito ya viejos. Y créanme, viejos les digo más de 5 años, tampoco es que les diga de 10, ¿no? Y si bien antes la diabetes se clasificaba, y trataré de poner un cuadro aquí que aparezca rápidamente, en diabetes insulino dependiente y diabetes no insulino dependiente. ¿Y se basaba en qué? Pues en el tratamiento que nosotros le estábamos dando a nuestro paciente. Si le damos insulina, pues es insulino dependiente. Si no le damos insulina, pues no es insulino dependiente. Y pues esta clasificación viejita dejaba fuera muchas cosas. ¿Sí? Como que, y bueno, y daba por hecho muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el utilizar insulina, pues hemos visto, y más si se utiliza de manera temprana y adecuada, que pues tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, esa clasificación no era del todo. Ahorita la clasificación que tenemos, pues es esta, vigente hasta el día de hoy, en el 2022, que es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes por otras causas, o sea, tipos específicos de diabetes por otras causas, y diabetes gestacional. ¿Ok? Solo son estos 4 tipos. Hay otra cosa, ¿vale? Que aquí se pueden confundir. ¿Por qué? Porque cuando ustedes buscan diabetes, pueden buscar o encontrar más cosas, ¿no? Que hay 2 tipos, que es la diabetes insípida y la diabetes mellitus. Pero obviamente estamos hablando de diabetes mellitus. Sí, literalmente les puse la traducción para que fuera más fácil encontrarlos. Este examen era para que ustedes aprendieran a buscar, para que ustedes, está muy sencillo, ¿no? Si volvemos al formulario, pues como les dije, son cada una de las definiciones, solamente que en español. ¿Ok? Es importante que lean todo esto. Si ustedes quieren aprender, recuerden que la diabetes es algo sumamente común en nuestro México lindo y querido. Y ustedes, como médicos en entrenamiento, que van a ser médicos generales y después probablemente especialistas, pues conocer de diabetes es algo que ningún médico se salva. Es algo que todos deberíamos manejar bien y es algo que tenemos que tener a la mano y debemos ser así, de los mejores. ¿Ok? Entonces, creo que hasta aquí está todo muy claro, ¿no? Aquí nos va a dar otras cosas. Miren, para que no se les complique, vamos a traducirlo. A ver, ¿cuánto tarda? En fin, en lo que se traduce, pues vamos a buscar, ¿no? Es el término utilizado para las personas prediabetes. Eso creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Ok, y ahora hablemos de la doña. Y vamos con el caso clínico. La doña, paciente femenino de 42 años de edad, originaria de la Costa Chica de Guerrero, raza negra, casada, ama de casa, preparatoria, trunca, católica, sedentaria, niega enfermedades crónico-degenerativas, niega antecedentes de relevancia, niega alergias. Acude a tu consulta por presentar fatiga constante, cefalea constante, refiere incrementar la ingesta de alimentos pero sin saciar su apetito, pérdida de peso en una talla en menos de un mes. También menciona que a pesar de que se lava las axilas y el cuello sigue teniendo negro. Vemos sus signos vitales: 130-82, frecuencia cardíaca 89, frecuencia respiratoria 19, temperatura 36, saturación por oximetría de pulso a 98%, una glucosa de 110, peso de 82 kilogramos, altura de 1,58. A la exploración con presencia de piel engrosada e hiperpigmentada con una textura aterciopelada en cuello. Adiposidad abdominal, restos sin datos patológicos o relevantes para este caso clínico. Y nuestra primera pregunta, según la ADA, cumple con criterios para... Y entonces nos vamos a clasificación, ¿vale? Y de una vez les pongo esto, prediabetes. Prediabetes es el término utilizado para las personas cuyos niveles de glucosa no cumplen con los criterios para la diabetes, pero tienen un metabolismo anormal de los carbohidratos. Metabolismo anormal de los carbohidratos. Ok. Esta paciente viene con signos clásicos de diabetes. ¿Y por qué digo esto? O sea, ¿por qué como que me voy de repente para acá?
quiero que lean esto. Dice criterios para el cribado de diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos. Es decir, esto es cuando nuestros pacientes no presentan absolutamente ningún síntoma. Cuando no presentan absolutamente ningún síntoma. Pero nuestra super pacientita, nuestra doña, ¿presenta algún síntoma? Claro que sí. Recuerden ustedes de niños que fue, o sea, más chavos, debieron de recordar que había comerciales, ¿no? Y también debieron escuchar en algún momento acerca de las 4P. Que las 4P pues son esos síntomas y signos clásicos de una persona con diabetes. 4P: polidipsia, poliuria, pérdida de peso y polifagia. Y aquí encontramos polifagia, pérdida de peso, no nos refiere, polidipsia ni poliuria. Y eso no nos refiere y tal vez no lo preguntamos. Y es algo bien importante preguntar. ¿Por qué? Porque después lo pasamos por alto. Y entonces, ya cuando le preguntas si usted te está orinando bien, sí, todo bien. Y le haces la pregunta porque tú no te quedas conforme. Y le dice, ¿pero cuántas veces está orinando al día? Como 10. Y tú te quedas así como de... ¿Y eso es normal para usted? Sí, siempre hago así. Y de hecho, doctor, tomo un montón de agua por lo mismo porque estoy orinando a cada rato. Y tú dices, ¿sale? Entonces, fatiga constante tiene que ver con la incrementación, el hecho de que incremente la ingesta de alimentos. Recordemos que la diabetes es un mal gestionamiento de los carbohidratos, junto con todo el proceso que este conlleva. De hecho, es un problema entre la insulina, dónde se produce la insulina, cómo es que está producida la insulina, es decir, cuál es la forma de la molécula final de esa producción y cómo gestionamos a través de esa insulina todos los carbohidratos. Eso es en resumido la fisiopatología de la diabetes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede haber un problema en que esa llavecita llamada insulina, que es la que nos va a permitir meter la glucosa dentro de la celulita, puede que no abra bien la llave, ¿vale? O puede que la cerradura esté mal. O puede ser que quien esté produciendo las llaves no esté produciendo las suficientes llaves para poder nosotros abrir todas las puertas que necesitamos. Ese es un ejemplo muy relax y muy burdo, pero va a servir un montón. Y la siguiente clase vamos a ver acerca de eso y un poquito más centrados hacia la fisiopatología de la diabetes, que parece ser sencilla, es sencilla, pero sí tiene cierto grado de complejidad en algunos puntos. Recuerden, metabolismo de los carbohidratos, glucogénesis, gluconeogénesis, glucólisis y glucogenogénesis y gluco. Recuerden, metabolismo de los carbohidratos. ¿Ok? Entonces, nos pregunta, según la ADA cumple con criterios para contestar esta pregunta, pues ya vimos que es prediabetes, pero no es tan sencillo, ¿sale? Porque muchos se pudieron ir por esto de diabetes mellitus tipo 2 y puede que no estén mal, pero en este momento, con los datos que nos está dando, no podemos diagnosticar diabetes mellitus tipo 2. Sí podemos diagnosticar prediabetes. ¿Por qué no? Porque, a ver, regresemos aquí y regresemos a nuestra super tabla de pruebas diagnósticas. Dice que la diagnosis, es decir, que el diagnóstico se puede hacer en función de los criterios de la glucosa plasmática, ya sea por el valor de la glucosa plasmática en ayunas, por el valor de la glucosa plasmático durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se va a medir a 2 horas. De hecho, se hace seriada esa medición.
¿sí? Y también por los criterios de la hemoglobina glucosilada, que así se abrevia. Ok, entonces, si nosotros en una glucosa plasmática con un ayuno de 8 horas encontramos que tiene 126 miligramos sobre decilitro, esta paciente ya es diabética y la vas a tratar como diabética. ¿Por qué? Porque llega tu paciente y en serio, sale en su estudio de laboratorio, es que tiene 127. Y tú te quedas, ¿será diabética o no será? Sí es diabética, punto. Aquí es tajante, ¿sí? Aquí no es como, pero se pasó por un puntito, se pasó. No, es diabética y punto, y la tratarás como diabética. ¿Por qué? Porque si no, solo vas a retrasar el tratamiento. A ver, recordemos que también hay una entidad llamada prediabetes y que estas cifras de una persona que se considera diabética y una persona que se considera prediabética, el tratamiento va a ser similar, sino el mismo. Ahorita vamos para allá. ¿Ok? Entonces, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, se tiene que poner una glucosa plasmática, o se tiene que tomar, perdón, una glucosa plasmática a las 2 horas de haber ingerido 75 gramos de glucosa, ¿sale? Y tiene que ser menor a 200. Si es mayor a 200, adiós, bye. Te llamabas, eres diabético. Fácil, no se compliquen. Tenemos la hemoglobina glucosilada que arriba de 6.5%, bye, eres diabético. Punto. ¿Ok? Y en un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o una crisis hiperglucémica y una glucosa plasmática aleatoria arriba de 200. Es decir, a fuerza tengo que tener los síntomas clásicos de la glucosa alta para poder yo decir, este paciente, pum, es diabético. O sea, y su prueba mayor a 200. ¿Ok? Entonces, me equivoqué, acá. Puede parecer sencillo, en realidad lo es, pero sí tenemos que tener en cuidado ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas para el diagnóstico? Una glucosa capilar mayor a 300, pues no. Según la ADA, no. Glucosa plasmática en ayuno mayor a 126, Simón. Glucosa plasmática mayor a 200 después de 2 horas, Simón. Hemoglobina glucosilada mayor a 6.5, mayor o igual, entonces mayor o igual, perdón. Simón, en un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica y una glucosa plasmática mayor a 200, Simón. ¿Sale? ¿Podemos hacer el diagnóstico de diabetes en este momento? No podemos. ¿Sale? Nel, todavía no. Necesitamos hacer estudios de laboratorio complementarios para poder confirmar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque recordemos que el diagnóstico es mediante el laboratorio. Lo siento, así es. De mandar a hacer estudios, ¿qué estudios realizaría? Pues bueno, si queremos diagnosticar diabetes, podemos mandar a hacer una glucosa en ayunas o una hemoglobina glucosilada. Es sencillo. Punto. Y listo, les presento a la Acanthosis nigricans, que por obvias razones va a ser más difícil encontrarla en pacientes de raza negra. ¿Ok? Y la fisiopatología es bien interesante. ¿Cuál es el camino fisiopatológico para la manifestación de esta en las enfermedades endocrinológicas? Y faltó un signo de interrogación. A ver, para que vean que no les miento y que yo no me invento las cosas, para todos hay una explicación. Y aquí está la explicación. A ver. Para empezar, la Acanthosis nigricans quiero que sepan que no es exclusiva de enfermedades endócrinas. Por eso les especifiqué ahí. ¿Sale? Hay varias cosas, varias vías. Y miren, aquí está. Ok, manifestaciones clínicas, debe de estar. Fisiopatología. Vámonos riendo, Richie. Aquí está, la hacemos grandota. Más grande. Listo, para que no haya problemas. Ok, dice, se ha demostrado el papel de 3 receptores con actividad tirosincinasa, en la hiperproliferación
epidérmica observada en la Acanthosis nigricans. Y como les dije, no solo atiende a enfermedades endócrinas, sino también hay un tipo de Acanthosis nigricans que está relacionada con neoplasias. Y generalmente esa es bucal, la encontramos. Ok, pero bueno. El receptor del factor de crecimiento epidérmico en las formas malignas de Acanthosis nigricans. Malignas quiere decir neoplasias, pero neoplasias malas, cáncer. ¿Okay? El receptor del factor de crecimiento tipo insulina en los síndromes de resistencia a la insulina, que recordemos que pues es la glucosa entra dentro de eso, sí, la glucosa, la diabetes entra dentro de eso, sí. ¿Ok? Y el receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos en varios trastornos genéticos asociados a la Acanthosis nigricans. Recordemos que pues si alteramos los fibroblastos, pues también vamos a tener problemas y vamos a... Y eso nos lleva... ¿Y cómo es que se produce? Pues bueno, todas estas vías producen una estimulación de los queratinocitos y como consecuencia un engrosamiento de la epidermis. En los casos muy particulares de la resistencia a la insulina va a actuar sobre los receptores de crecimiento de tipo insulina. Y es algo muy parecido a lo que pasa con los bebés macrosómicos. Recuerden que una mamá o una mujer gestante, para que no se ofendan, que tiene el diagnóstico de diabetes mellitus, una de las cosas que tenemos que estar vigilando es el peso del bebé o las dimensiones del bebé. Recuerde que eso se puede hacer por ultrasonido. ¿Por qué? Porque generalmente si no está bien controlada esa mamá va a desarrollar un producto macrosómico, es decir, un bebesote, así, un bebote. ¿Por qué? Pues es sencillo, tiene que ver con este mismo camino, digo, no es específicamente el mismo, pero sí el hecho de que la insulina actúa estimulando estos receptores del factor de crecimiento de tipo insulina, o parecido a la insulina si lo van a encontrar. Entonces, listo. Entonces, como les digo, en los casos de resistencia tisular a la insulina, una sobrecarga de insulina circulante se unirá no solo a los receptores clásicos de la insulina, sino también a los receptores del factor de crecimiento de tipo insulina, favoreciendo así la proliferación celular. ¿Ven? Y así es como nosotros vamos a poder saber cuál es el origen de un signo o de un síntoma. Que no solo, tiene acanthosis, sí, pero ¿por qué? Ya vimos que, pues recordemos, así, vamos a hacer la recapitulación. No, pues es que si hay problemas con la insulina y haciendo como un poquito de fisiopatología y correlación de signos y síntomas, pues vamos a regresarnos, ¿no?, al caso. Diabetes mellitus tipo 2. Resistencia a la insulina, mala gestión de la glucosa, mala gestión de la insulina. ¿Sí? De hecho, una de las primeras fases antes de ser diabético está esa fase de la resistencia a la insulina. Y hay algo bien interesante que ustedes, no sé si lo notaron, que dice adiposidad abdominal. La adiposidad abdominal es una máquina de hacer diabetes, de hacer resistencia a la insulina y de generar un montón de problemas endocrinos. Porque digamos que es la madre de todos ellos. No quiero hablar ahorita, vamos a tener un tema específico de eso, pero vayan buscándolo, por favor. La paciente muestra todos los signos y síntomas clásicos de una paciente con diabetes. Entonces recordamos, no, es que ella seguramente, para empezar, es raza negra, es latina, es sedentaria y presenta fatiga constante, cefalea constante, refiere que come y no se sacia,
Ha perdido peso a pesar de que está comiendo, ¿vale? No sabemos los otros dos, la polidipsia y la poliuria, pero probablemente sí. ¿Ok? Tiene acantosis nigricans. ¿Pero cómo pasó? Bueno, pues si esta paciente, paréntesis, recuerden que generalmente cuando nosotros diagnosticamos diabetes, por lo menos la paciente lleva de 2 a 5 años con este padecimiento. ¿Ok? Nosotros no diagnosticamos de un día para otro. Ah, es que hace ratito tenía diabetes, ahorita ya no tiene diabetes. O bueno, viceversa. Ayer no tenía diabetes, hoy sí tiene diabetes. Era al revés. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y entonces, el hecho de que empecemos con una intolerancia a los carbohidratos, después de se evolucione a una resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina, ¿qué quiere decir es eso? Que a pesar de que nosotros estemos produciendo insulina, esta no va a ser o no va a actuar de manera eficaz para pasar la glucosa dentro de las celulitas, que es donde debería de estar. Entonces, hay un bloqueo de esa insulina y esa insulina circulante aumenta. Si aumenta esa insulina circulante, como lo decía la fisiopatología de la acantosis nigricans, pues no solo va a estimular a las células, sino también va a estimular a otros receptores. Ejemplo, los receptores, ¿sale?, de crecimiento similares a la insulina. Y así es como funciona. Algo que parece tan trivial, pues tiene su explicación fisiopatológica. Y hay muchas más, ¿vale? La polidipsia la podríamos explicar y todo, pero vamos paso a paso. ¿Ok? Entonces le tomamos laboratorios donde reporta una glucosa de 127.7, entonces es diabética. Simón es diabética, una urea de 34.6, el nitrógeno ureico de 16.7, la creatinina de 0.70, el colesterol de 210, los triglicéridos de 300, el sodio de 138, el potasio de 4.5, el cloro de 102, el calcio de 7.7, el fósforo de 3, el magnesio de 1.61 y la hemoglobina glucosilada de 6.8. Y aquí, para no hacerles el cuento largo, nos vamos hasta acá. ¿Qué valores están alterados? Es muy fácil. ¿La glucosa está alterada? Simón. Aquí lo único que tenían que hacer era corroborar. La creatinina, la urea y el nitrógeno ureico están bien. No hay ninguna alteración. El colesterol y los triglicéridos, claro que están alterados, ¿vale? Tiene elevado los dos. El sodio, el potasio y el cloro están en parámetros normales. El fósforo está normal, pero el calcio y el magnesio no están normales. ¿Sí? No están normales. La hemoglobina glucosilada obviamente no está normal. ¿Ok? Entonces glucosa, colesterol, triglicéridos, calcio, magnesio y la hemoglobina glucosilada no están normales. Tiene una hipomagnesemia y una hipocalcemia. ¿Sí? De acuerdo a los valores que nos dieron. ¿Qué diagnóstico podemos realizar con estos resultados? Diabetes tipo 2, Simón. Dislipidemia, Simón. Desequilibrio hidroelectrolítico, Simón. ¿Por qué? Porque tiene alterados tanto el calcio como el magnesio. ¿Sí? Hipertensión. No podemos hacer diagnóstico de hipertensión solo con una toma. Eso es importante que lo sepan. Diabetes tipo 1, no, por la edad. Prediabetes, pues a este momento ya no, porque ya confirmamos la diabetes. Sale dislipidemia, Simón. Hipertrigliceridemia y hipercolesterolemia, Simón, ahí tiene los dos. ¿Vale? Desequilibrio hidroelectrolítico, pues ya dijimos que Simón. La anemia, pues no tenemos ni datos ni nada. Qué bueno que aquí hay un 0, o sea, sería mucho si ponían en serio, lo repruebo. Pero bueno, qué bueno, gracias. Insuficiencia renal, no sé cómo diagnosticaron insuficiencia renal, si su creatinina está normal. Entonces, no sé, pero bueno. Terapia farmacológica inicial preferido para este paciente. Y de aquí, pues nos vamos a nuestra poderosísima hada y nos vamos a los enfoques farmacológicos para el tratamiento glucémico. No les quise
poner dosis y esas cosas porque vamos a ir paso por paso. Pero, a ver, aquí está. Pero ese es en 1. Recordemos que es tipo 2. La terapia de primera línea depende de las comorbilidades, los factores de tratamiento centrados en el paciente y las necesidades de manejo, y en general incluyen metformina y modificación al estilo de vida. Y los otros medicamentos agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón y bla 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 bla, con o sin metformina en función de las necesidades glucémicas. Solo son una terapia inicial adecuada para individuos con diabetes tipo 2, con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Aquí es donde empieza esto. ¿Y por qué les digo? Porque esta paciente tiene riesgo cardiovascular. Ahorita no les metí nada de eso, pero sí podemos ser un poquito más profundos con esta paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar el riesgo, primero, de síndrome metabólico, que da. Segundo, el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque nos va a modificar el tratamiento. Entonces, esto nada más como introducción, ¿no? Está perfecto, pero ya les voy dando las cosas y las pautas de lo que van a ver y hacer en su próximo caso clínico. ¿Ok? Riesgo cardiovascular para estadificar el tratamiento de nuestro paciente, porque cambia, quieran o no, cambia. La obesidad, cómo tenemos que tratar también la obesidad, porque si no tratamos la obesidad no estamos haciendo absolutamente nada, ¿sí? Si nuestro tratamiento de diabetes no va incluido un tratamiento para bajar de peso o para el control del peso, créanme, ese tratamiento está mal. Punto. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál era? Por ser una paciente obesa, la metformina está totalmente indicada. Aquí es la metformina. Metformina, nuestra super metformina. Ok, dejemos de metformina. Listo. ¿Cuándo se considera el uso temprano de insulina? Cuando hay evidencia de catabolismo continuo. Ahorita no sabemos si es continuo, apenas comenzó. Entonces tenemos que ir siguiéndola a la paciente. Entonces ahí podría estar empezando a ser indicación para nuestra paciente. Síntomas de hiperglucemia o cuando los niveles de hemoglobina glucosilada sean por igual o por arriba de 10%, ahí también inicias con sus piquetes, y niveles de glucosa sérico arriba de 300, ¿sale? Entonces, aquí lo único que cumplía nuestra paciente, y eso cumplía, era la evidencia de catabolismo continuo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo tenemos registrado. Entonces, ¿es importante tomarle el peso a nuestros pacientes? Claro que sí, importantísimo, y es por eso que en este caso sí les puse peso. ¿Ok? Entonces, el tratamiento a seguir en esta paciente es educación del paciente. Siempre tenemos que educar al paciente. El paciente tiene que saber qué es lo que tiene, porque si no, no sirve de absolutamente nada. Fármaco de elección. Sí, depende del caso. Aquí por eso no los quise confundir y puse fármaco de elección. Está bien, le damos su fármaco de elección. Un plan de ejercicio, claro. Recordemos que el tratamiento más que farmacológico se basa en estos dos puntos: dieta y ejercicio. Ese es el 70% de nuestro tratamiento, tal vez hasta más, ¿sí? Entonces, si quieren ustedes que sus familiares o sus pacientes no tomen tantos medicamentos, hagan planes de dieta y planes de ejercicios especializados para el paciente. ¿Saben cuál es el problema? Que nuestra población es muy indisciplinada y que les gustan las cosas rápidas y fáciles. Perdón, confundí fáciles y rápidas. Somos inclusivos aquí. Entonces, rápidas y fáciles. Y no lo nieguen a todos. Si te dijeran, no manches, quieres tener un cuerpazo sin ir al gym, sin hacer absolutamente nada y estar bien sabroso, ¿tú qué vas a decir? Simón. Y entonces, ¿por qué creen que las cirugías estéticas están en aumento? Y los procedimientos estéticos. ¿Por qué? Porque no requieren mucho sacrificio. Incluso pacientes con ese tipo de procedimientos que no continúan con un régimen, pues no les sirve de nada, ¿sí? En la cirugía bariátrica, por ejemplo, a pesar de que sí es cierto, es efectiva, pero necesitan un régimen y necesitan, para acabar pronto, disciplina. Y adivinen qué,
Si no la tienen y no la hacen, vuelven a su mismo peso, a pesar de que tengan engrapado medio intestino, no les va a servir de nada. De eso mismo, entonces el plan de ejercicio y dieta sí. Y la terapia psicológica. ¿Ok? Aquí podemos poner otras cosas, por ejemplo, la dieta. En lugar de dieta, poner seguimiento con el nutriólogo, que es lo mismo. ¿Sale? Seguimiento con el psicólogo o seguimiento de salud mental, sería lo mismo también. Que es importante, recuerden que el tratamiento de diabetes debe ser multidisciplinario, coordinado por el médico. ¿Esto qué quiere decir? A ver, tú no eres Superman, como médico tienes que apoyarte de otras áreas, psicología, nutrición, incluso con odontología y con sus especialistas respectivamente. ¿Por qué? Porque recuerda que depende qué tan controlado esté tu paciente, lo debes de mandar al nefrólogo mínimo una vez al año, al oftalmólogo mínimo una vez al año y en fin, estar buscando y checando algunas otras cosas. Entonces, hasta aquí es el tema de hoy. Está muy sencillo, pero es una introducción acerca de lo que va a pasar en lo siguiente, porque vamos a estar viendo diabetes y sus complicaciones con casos clínicos. Entonces ustedes se tienen que basar en estas guías. Entonces no me vengan con que hay no sé qué. No. Esta es su Biblia para diabetes. ¿Vale? La diabetes es mala. La diabetes es del diablo. ¿Ok? Entonces es importante. Es importantísimo. ¿Okay? Aquí está todo lo que tienen que saber acerca de la diabetes. ¿Hay otras guías? Claro que sí, pero tienen que poner mucha atención. Y es algo que les va a tocar mucho en su práctica clínica. ¿Ok? Entonces, por favor, háganme llegar sus dudas. Y listo, estudien mucho. Que lo que se viene está un poquito más difícil. Y su práctica es mucho más difícil.